Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien los va a acompañar en el programa de esta primera hora, 1 de la madrugada hora peninsular, del domingo 1 de septiembre de 2024, cuando son las 0 horas en las Islas Canarias. El programa lo vamos a dedicar a Igor Stravinsky, nacido en 1882 y fallecido en 1971, con motivo del centenario del estreno de su concierto para piano e instrumentos de viento. También tenemos otra obra que se estrenó circunstancialmente en ese año 1924, aunque estaba compuesta antes, debido a que no se pudo hacer por motivos de la llamada gripe española que entonces había. Comenzamos el programa saludando a la Virgen María, ofreciéndole el programa, pidiendo su intercesión para Radio María, para todos sus oyentes, benefactores, voluntarios, y muy en especial le pedimos su intercesión para las personas que están sufriendo, que nos escuchan desde los hospitales, desde el dolor, desde la angustia, para que la Virgen les consuele y les ayude a llevar la cruz, sanando sus heridas y dándoles paz en el corazón. Hoy rezamos también con el Ave María, para el que compuso la letra Igor Stravinsky, en una versión del coro de Cambridge Singers, dirigidos por John Rutter. Hemos rezado el Ave María con la música que le compuso Igor Stravinsky en una versión de Cambridge Singers dirigidos por John Rutter. Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María. Igor Stravinsky nació en un pueblo llamado Oranienbaum, en Rusia, en 1882. Falleció en 1971 en Nueva York. Ruso de nacimiento, como hemos dicho, nacionalizado francés y posteriormente también cambió la nacionalidad a Estados Unidos.
Una de las fechas clave que señala el nacimiento de la música llamada contemporánea es el 29 de mayo de 1913, día en que se estrenó el ballet de Stravinsky, La consagración de la primavera. Su armonía politonal, sus ritmos abruptos y dislocados y su agresiva orquestación provocaron en el público uno de los mayores escándalos de la historia del arte de los sonidos. Como les comentaba al principio, hoy vamos a dedicar el programa fundamentalmente a una obra de la que se cumple el centenario de su composición y estreno. Se trata del concierto para piano e instrumentos de viento de Igor Stravinsky. Obra de unos 20 minutos aproximadamente de duración. Está orquestada para piccolo, 2 flautas, 2 oboes, corno inglés, 2 clarinetes, 2 fagotes, el segundo dobla con el contrafagot, 4 trompas, 4 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, bajos y piano. Stravinsky completó el concierto para piano y los instrumentos de viento el 21 de abril de 1924. Después de escuchar un ensayo privado en París, el director de orquesta Ernest Arsemet le dijo a un amigo: «Acabo de escuchar el concierto para piano de Stravinsky, admirablemente interpretado por el compositor. Es una obra muy importante, en la línea del octeto, pero en un estilo más monumental y a la Bach. Fiel a un concierto del siglo XVIII, el de Stravinsky se compone de 3 movimientos: rápido, con introducción lenta, lento, rápido, pero eso es lo más parecido al concierto del siglo XVIII. A la luz de esta afirmación, no dejaremos que una autoridad como Béla Bartók tenga la última palabra. La opinión de algunas personas de que el estilo neoclásico de Stravinsky se basa en Bach, Händel y otros compositores de su época es bastante superficial. Se dirige solo al material de ese periodo, a los patrones de Bach, Händel, pero Stravinsky utiliza este material a su manera, arreglándolo, transformándolo según su propio espíritu individual. Si hubiera intentado también transponer el espíritu de Bach o de Händel en su obra, el resultado habría sido la imitación y no la creación. Escuchemos el concierto para piano e instrumentos de viento de Igor Stravinsky, que, como les comentaba, tiene 3 movimientos. Primero, largo, allegro; segundo, largo, cadenza, poco rubato; y tercero, allegro. Escuchemos el primero de ellos, largo, allegro, en versión de Michel Beroff, piano, y la Orquesta de París, dirigida por Seiji Ozawa.
Hemos escuchado el primer movimiento del concierto para piano e instrumentos de viento de Igor Stravinsky, Largo Allegro. A continuación vamos a escuchar al mismo grupo, a Michel Berov al piano, la Orquesta de París, dirigidos por Seiji Ozawa, el segundo movimiento, Largo poco rubato.
Y tras este segundo movimiento, largo, poco rubato, del concierto para piano e instrumentos de viento de Stravinsky, en versión de Michel Beroff al piano, la Orquesta de París, dirigida por Seiji Ozawa, vamos a escuchar el tercero y último de los movimientos de este concierto para piano e instrumentos de viento de Stravinsky, en una versión de los mismos intérpretes, tercer movimiento, Allegro.
Y así, con este tercer movimiento alegro, hemos completado la audición del concierto para piano e instrumentos de viento de Igor Stravinsky en una versión de Michel Berov al piano, la Orquesta de París, dirigidos por Seiji Ozawa. ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásicaenradiomaria2@radiomaria.es. Y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91 822 8010. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es. El programa de hoy, como les decía anteriormente, lo estamos dedicando a Igor Stravinsky, compositor ruso, nacionalizado francés y posteriormente estadounidense, que había nacido en 1882 en Rusia y fallecido en 1971 en los Estados Unidos, con motivo del centenario del estreno de su concierto para piano e instrumentos de viento que hemos escuchado anteriormente. También se da la circunstancia del centenario de otro estreno, en este caso de la obra de Igor Stravinsky, Historia del Soldado, una obra que Stravinsky finalizó hacia 1918 aproximadamente, pero que no se pudo estrenar hasta el citado 1924 debido a la epidemia de gripe española que había en aquellos momentos en Europa. Vamos a escuchar también esta obra, La Historia del Soldado, que es una obra compuesta a partir del texto de un amigo de Stravinsky, Charles Ferdinand Ramus, para 3 actores, el soldado, el diablo y la princesa, y 7 instrumentos de viento, violín, contrabajo, fagot, trompeta, trombón, clarinete y percusión. Como les decía, no se pudo estrenar en 1918 como estaba previsto, debido a la gripe española, y su estreno definitivo se pospuso hasta 1924. El argumento es de inspiración faustiana. Está basado en un cuento popular ruso. Narra la historia de un soldado, José, que de regreso a casa se encuentra con el diablo, que le engaña para que le cambie su violín, que representa su alma, a cambio de un libro que tiene la virtud de predecir el futuro. El joven se queda a instancias del diablo 3 días con él para enseñarle a tocar el instrumento, pero cuando regresa a su pueblo ve desolado que realmente lo que han pasado son 3 años y que ya nadie se acuerda de él, ni siquiera su madre ni su novia, que se ha casado con otro. Triste y abatido, se retira y amasa una gran fortuna merced a los poderes del libro. Sin embargo, el soldado descubre que el dinero no le hace feliz, así que sale en busca del diablo, al que le ofrece jugarse su fortuna contra el violín en una partida de cartas. El diablo gana una vez más, y en su alegría desmedida, José aprovecha para robarle el violín. Ha oído que la hija del rey está enferma y que éste la casará con quien la cure. José lo logra por medio de su violín y se casa con ella. Sin embargo, no podrán salir del reino, ya que si así lo hacen, el diablo se llevará a José al infierno. Más tarde, el diablo, aprovechando que han traspasado los límites del reino, ya que la princesa solicita a José que le muestre su vieja casa, lo atrapa y se lo lleva al infierno. Estéticamente, la obra pertenece al periodo primitivo o ruso de Stravinsky.
Se puede ver reflejado por la aparición del folclore ruso, pero tiene un toque de neoclasicismo. Dentro de la vida de Igor Stravinsky, pues la orquesta aparenta ser más de cámara que la orquesta que utilizó originalmente para sus grandes obras. Escuchemos la historia del soldado de Igor Stravinsky al grupo de la orquesta del Conservatorio Profesional de Música Gonzalo Martín Tellado de Málaga, dirigido por Alejandro Escañuela. Primer movimiento, Marcha del Soldado. Segundo movimiento, Marcha Real.
a continuación, para finalizar con esta historia del soldado de Igor Stravinsky, escuchamos el tercer movimiento, 3 danzas, tango, vals y ragtime.
Y así completamos la audición de La historia del soldado de Igor Stravinsky, obra escrita con un texto de su amigo Charles Ferdinand Ramus para 3 actores, soldado, el diablo y la princesa, y 7 instrumentos, el violín, el contrabajo, el fagot, la trompeta, trombón, clarinete y percusión. En sus 3 movimientos lo hemos escuchado: primero, marcha del soldado; segundo, marcha real; y tercero, 3 danzas: tango, vals y ragtime. Y ya en esta última parte del programa que estamos dedicando a Stravinsky, vamos a escuchar una obra muy pequeña para clarinete solo. No puedo ocultarles mi vocación y profesión de clarinetista, que ya les he comentado en alguna ocasión. Y bueno, esta obra, aparte de breve, pues es muy densa y tiene... se puede lucir el clarinete, ¿no? En esta ocasión lo vamos a escuchar a la clarinetista alemana Sabine Meyer. Los 3 movimientos: el primero es molto tranquilo, en el que se puede lucir con esa tranquilidad el primer registro del clarinete, también llamado chalumeau, registro grave. El segundo es un movimiento más rápido, en el que se deja patente la flexibilidad del clarinete, el pasar rápidamente de unas notas graves a las agudas y viceversa, hacer adornos por los registros intermedios, volver a subir y bajar. O sea, hay que tener mucha técnica para hacerlo, como lo va a hacer Sabine Meyer. Y el último tiempo, muy rápido, es un tiempo en el que marca muy bien los ritmos. O sea, se convierte el clarinete, aparte de en un instrumento melódico, en un instrumento rítmico. Escuchemos estos 3 movimientos de las 3 piezas para clarinete solo de Stravinsky a la clarinetista alemana Sabine Meyer.
así acabamos con las 3 piezas para clarinete solo de Igor Stravinsky en una versión de Sabine Meyer. Llegamos al final del programa que hemos dedicado a Stravinsky, nacido en 1882 y fallecido en 1971, con motivo del centenario del estreno de su concierto para piano e instrumentos de viento. Además, también coincidió el estreno de La historia de un soldado, que por motivos de la epidemia de gripe española no se pudo estrenar hasta ese año, 1924. Les ha acompañado José Vicente Molina con el deseo de que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes. Estaré de nuevo con ustedes, si Dios quiere, dentro de 15 días. No se olviden. Muy buenas noches y que Dios los bendiga. Han escuchado Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco.